¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un origen común, en este caso B. Los ángulos se denotan o se les pone nombre usando las tres puntos presentes en el ángulo, en este caso A, B y C, en cualquier orden, excepto el vértice, que debe siempre estar escrito en medio de las letras. La amplitud de la apertura del ángulo se mide en grados, esa es su unidad. También a los ángulos se les puede notar de otras dos maneras, o por letras griegas o por el nombre del vértice, siempre y cuando este último que no converjan o no hayan varios ángulos con el mismo vértice B. Realiza la siguiente práctica. Escribe el nombre de los siguientes ángulos. Pausa el video y realízala, luego revísala en tu cuaderno, ya que esta actividad está hecha en clase. Clasificación de ángulos. Tenemos al ángulo recto, que es aquel ángulo cuya medida es exactamente 90 grados. El ángulo llano es aquel ángulo cuya medida exacta es de 180. Tenemos el ángulo obtuso, cuando es un ángulo mayor a los 90 grados, pero menor a los 180. Podemos observar acá que este ángulo sobrepasa los 90 grados, pero no sobrepasa los 180. Es un ángulo obtuso. Este ángulo está entre los 90 y los 180, por lo tanto, es un ángulo obtuso. Y tenemos por último el ángulo agudo. Como pueden observar, este ángulo no sobrepasa, no llega a los 90 grados, ya que los 90 grados estaría más o menos en esta apertura. Él no llega a los 90 grados, está entre 0 grados y los 90. Por eso recibe el nombre de ángulo agudo. Realiza esta práctica en tu cuaderno. Ángulos congruentes. Dos o más ángulos van a ser congruentes si tienen la misma medida. Ejemplo, tenemos al ángulo ABC, cuya amplitud es 64 grados. Y tenemos el ángulo DEF, cuya amplitud es 64 grados también. Como los ángulos miden igual, decimos que el ángulo ABC es congruente, eso es lo que quiere decir esta simbología, al ángulo DEF. Observa que los nombres de los dos ángulos conllevan el vértice en el medio. Vértice B en el medio. Vértice E y el vértice en el medio. Como en estos ángulos, tanto en el B como en el E, no convergen otros ángulos, podemos llamarlos ángulo B y ángulo E también, y decir que son congruentes. Simplemente llamarlos por su vértice. Realiza la siguiente práctica en tus hojitas o en tu cuaderno. Pares de ángulos según sus medidas. Ángulos complementarios. Son aquellos ángulos que al sumar su medida obtenemos 90. Deben ser dos nada más. Tenemos el ángulo ABC y el ángulo DEF. Si el ángulo ABC o el ángulo de vértice B mide 64 y el ángulo de vértice E mide E, decimos que los ángulos son complementarios, ya que su suma es 90. Lo siguiente se lee la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo DF es 90.
Realiza la siguiente práctica en tus hojitas. Pares de ángulos según su medida. Dos ángulos son suplementarios siempre y cuando su suma sea 180. Si tenemos el ángulo ABC y el ángulo DEF con las medidas correspondientes, el ángulo en B 103 y el ángulo en E 77, al sumarlas obtenemos 180. Por lo tanto, los ángulos son suplementarios. Realiza la práctica en tus hojitas. Ángulos según su posición. Los primeros ángulos que tenemos son los ángulos opuestos por el vértice. Siempre los vas a los reconocerás porque forman una X con el vértice en el punto de intersección. En este caso vamos a llamar a P como el vértice. Y esos serían los ángulos opuestos por el vértice. Observe que tenemos el ángulo de este lado, el HPI, y el opuesto sería MPN. Los ángulos son opuestos por el vértice. La característica que tienen es que estos ángulos siempre van a ser de igual medida. O sea, HPI es congruente con MPN. Recuerda lo que significa este símbolo. Congruente, o sea que son de la misma medida. Si los ángulos tuvieran nombre mediante una letra griega, como lo son zeta y omega, entonces escribiríamos que el ángulo zeta es congruente con el ángulo omega. Ok, realiza la práctica en tu cuaderno. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son aquellos que comparten un mismo rayo, en este caso el rayo BD. El rayo sería desde B hasta de esta sección. Es el rayo. Pero también van a compartir un vértice. En este caso el vértice B. Los ángulos consecutivos comparten un rayo y un vértice. Los voy a separar para que puedas observar mejor a qué me refiero. Si observas, los dos ángulos conllevan el rayo BD y el mismo vértice B. Realiza la práctica en tu cuaderno. Ángulos adyacentes. También son consecutivos, ya que comparten un rayo y un vértice. ¿Qué los diferencia de los consecutivos? Que estos ángulos forman un ángulo llano. La amplitud de este ángulo es 180 grados y están siendo divididos por el rayo BD. Si tenemos 180 grados y lo dividimos por un rayo, su suma siempre va a tener que ser 180 también. Por lo tanto, los ángulos adyacentes son ángulos que son consecutivos, o sea que comparten un rayo y un vértice, pero que su suma debe ser siempre 180. O sea, adyacentes quiere decir ángulos consecutivos y suplementarios a la vez. Los voy a separar para que los observe mejor. Muy bien. Como ves, ellos comparten este rayo y el vértice B. Por lo tanto, cumplen con la definición de consecutivos, pero su suma es 180.
Ahora también reciben el nombre de par lineal. Realiza la práctica en tu cuaderno. Muy bien, con esto finalizamos los temas de examen. Suerte chicos a estudiar.